Justo aquí nace la patria, un 9 de julio de 1816. En esta ciudad, la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina, se firma la independencia de este bello país. San Miguel de Tucumán se funda en 1565 y es una ciudad conocida por ser la cuna de la independencia argentina. Ahí lo dice claramente, a la independencia argentina. Tenemos este lindo monumento en plena Plaza de la Independencia. Y esta, la Plaza de la Independencia de Tucumán, es el corazón de la ciudad. Aquí quedan muchos edificios importantes de esta ciudad y del norte argentino, como la Casa del Gobierno, su catedral y su teatro. Miren esta belleza de edificio, qué arquitectura, nos hace olvidar los casi 40 grados de calor que están haciendo. El verano en Argentina es cosa seria y esta ciudad es conocida, popular, porque aquí hace mucho calor en verano. En esta Plaza de la Independencia se celebran varios actos patrióticos de Argentina, así como también celebran hoy los chicos en este carro la graduación de algunos nuevos abogados, lugar de Argentina donde también vienen a celebrar el amor los tortolitos. ¡Felicitaciones por el diploma! Esta es una ciudad de tradiciones especiales, una ciudad donde su población tucumana se siente orgullosa de serlo, una ciudad de folclore argentino, de veranos cálidos, inviernos suaves y lluvias frecuentes en verano. Y míreme esa linda catedral, que así usted sea ateo, hasta dan ganas de venir a rezar. Este es el lugar también orgullosamente conocido entre los tucumanos por tener la mejor empanada de Argentina. Una situación que vamos a verificar más adelante, porque no nos podemos ir de aquí sin saber si esa historia es cierta. No nos lo perdonaría el divino. Y esta provincia es el jardín de la República, zonas fértiles y un rol clave para la producción de azúcar en el país. Una industria la cual es clave para la economía de los argentinos desde hace muchos años atrás. Y Argentina tendría una historia diferente a la que tiene hoy en día si no fuera por esta ciudad, pero no solo esta ciudad, sino una casa muy importante que vamos a ir a visitar. Además, esta es la tierra de Mercedes Sosa, no por nada la señora tiene aquí su teatro. Y bueno, caminando por estas lindas callecitas, aquí la tenemos de frente, la casa histórica donde se firma la independencia de este país. Y allá de frente, un pequeño mercadillo con banderas también que nos dan la bienvenida, ya que seguramente esto debe ser un atractivo turístico importante del país. Vamos a entrar a ver qué curiosidades hay por acá. Un paseíto tranquilo, tenemos aquí como una pequeña feria del libro, tenemos algunas artesanías, este seguramente debe ser un lugar muy turístico, artesanías que vamos a encontrar en todo el recorrido por el norte argentino. Estamos haciendo un recorrido por este lindo país que tanto queremos. La Casa Histórica de la Independencia es uno de los sitios más simbólicos de Argentina. Aquí se firma la Declaración de Independencia. Originalmente era una residencia colonial, pero a través de los años pues ha sido restaurado y ahora es un museo. En el museo se pueden ver réplicas de los muebles y objetos de la época, así como una sala donde se recrea la histórica ceremonia de la firma de la independencia. Y a partir de aquí comienza un cálido y satisfactorio recorrido hacia el norte argentino, pasando por algunos momentos importantes de la provincia de Tucumán. Seguimos con la provincia de Salta, después a la provincia de Jujuy, hasta la frontera con Bolivia. Pero no podíamos dejar de visitar este icónico lugar, así que espero que estén preparados. Échese bloqueador en la cara, en los brazos, abróchese los cinturones. Argentina, aquí vamos. Última noche en Tucumán, no podía despedirme de la ciudad sin probar una de sus famosas milanesas. Mire el tamaño de este sándwich de milanesa, uno de los sándwiches probablemente más ricos que yo me haya comido en mi vida. Y Tucumán es popularmente reconocida en Argentina por tener las mejores milanesas del país. Y yo, que no soy un experto en milanesas, puedo simplemente asegurar que es una cosa simplemente deliciosa. Estamos aquí a las 8 de la mañana yendo hacia Tafí, un lugar muy importante, acompañados de este majestuoso e importante monumento a una de las figuras más importantes de la región. Estamos en una ruta legendaria, mística y ancestral. En este momento estamos llegando hacia los Calchaquíes y aquí nos recibe la figura del indio, el primer habitante de estas tierras. Aquí se le conoce como el indio, un monumento que ha estado aquí por varias décadas, pero esta imagen del indio o el primitivo habitante de la región no es un personaje cualquiera, porque esta no es solo la ruta que nos lleva hacia el valle de los Calchaquíes, esta fue también la ruta del Inca. Y en la ruta del Inca había un personaje muy importante que era el mensajero
mensajero, el que llevaba la información de un punto a otro. Para el Inca, conocido como el Chasqui. Este señor es el Chasqui, el mensajero de los Inca. Buenos días, ¿cómo amaneció la juventud? Hola, niño. Ese es el lenguaje universal, el hace batir colas. ¿Qué ¿Buena gente o no? Buena gente. ¿Qué lindo o qué linda? Ay, no sabemos. Un adolescente, tiene cara de adolescente. Es que, mi hermano, ¿yo cómo hago para llevármelo usted a la casa? No es que yo no soy de por aquí, hay muchos aviones que tomar. Este sí es un adulto que tiene una cara un poco más seria. A este sí lo vamos a dejar tranquilito. Y hemos venido aquí muy a las 8 de la mañana a tomarnos unos matecitos frente al Chasqui para emprender entonces la ruta del Valle Calchaquí. Vea lo que nos espera. Estamos más o menos como por aquí, si no estoy mal. Salimos desde la ciudad de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Ya hemos avanzado ya todo esto. La idea es ir hasta el Valle de Tafí, Tafí del Valle. Ir a ver unas ruinas que hay aquí en la ciudad sagrada de los Quilmes. Y donde termina justo la ruta, tenemos dos opciones. Ya veremos cuál tomamos, pero esta ruta usted, para donde mire es lindo. Míreme esos paisajes alrededor. Y así, bien madrugaditos en la mañana, con matecito en mano, con buen clima. Comenzamos la travesía, una ruta que popularmente hoy en día también la hacen mucho en moto, este tipo de motos así, de viaje largo, ¿no? Para atravesar varias de las rutas interesantes de este país, sobre todo la ruta 40, una de las más populares. Por ejemplo, todas estas motos de aquí, todas son BMW, todo este parche. Motos 1200, ellos vienen de Brasil, son brasileros, ahí están hablando portugués. Increíble, ¿no? Desde por allá se vinieron hasta aquí a hacer la ruta, ¿no? Son como a 5 o 6 motos. ¡Qué buen plan! Ahora sí, con permiso del Chasqui allá presente, debemos continuar. Qué buena idea fue haber traído este saquito. Qué frío el que hace por acá. Estamos a 2000 metros de altura con respecto al mar. Bienvenidos al Mollar. Ya les muestro una situación interesante. Señorita Mafalda, tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo ha estado su merced? Esto de aquí es el Mollar. Es una pequeña localidad turística en la provincia de Tucumán. Acá hay varios sitios arqueológicos importantísimos de los habitantes de estas tierras antes de la conquista de los españoles. Y también tenemos esto, el dique La Angostura. Se le da forma a este lago artificial para actividades relativas al turismo. Vea esta belleza, estamos en una zona fría de la provincia de Tucumán. Cuando es verano, allá en la ciudad la gente viene mucho aquí, porque cuando hace 50 grados allá, aquí hace 20, 25. En estas aguas se puede hacer canotaje, paseos en lancha, actividades. Por allá tenemos algunos pueblos, algunas veredas. Y estamos rodeados de montañas y un clima bastante agradable en el verano. Por aquí tenemos un fuerte legado de la cultura indígena tafí. Todavía se preservan algunas tradiciones del tejido artesanal y las cerámicas. Y algunos lugarcillos como estos para venir a estirar las patas, ya que todavía nos quedan hartas horas de carretera, ¿no? Más o menos unos 5 días de recorrido para conocer todos estos lugares. ¿Sí o no? Vamos a ver de estas, pero las de verdad, verdad. Pronto, muy pronto. De las que sí escupen, no como esta. Hemos parado aquí con el hermano a degustar unas cosillas como para meterle algo al organismo. Queso de cabra. Queso de cabra. Con ají de locoto. Unos pancitos ahí con quesito de cabra, salami de cerdo. Para matar el hambre y continuar el recorrido. Uno de los lugares tal vez más emblemáticos de este recorrido es el Infiernillo, donde tenemos lindas vistas. Estamos a un poquito más de 3000 metros de altura con el nivel del mar. Lindas vistas que están siendo bloqueadas por una espesa neblina. No tenemos mucha vista, pero nos queda recompensa admirar la belleza de esta linda cabra y la majestuosidad de esta linda llama. Esta linda alpaca que vamos a ver de lejos porque ya sabemos lo que son capaces de hacer. Y aquí tenemos al lado izquierdo una réplica de la casita que vimos en Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Una réplica de la casa histórica donde se firma la independencia de este país. Aquí tenemos este lindo Firulais, dormido, tranquilo, nada de nervios. El hombre no paga impuestos, por eso es que se ve así de fresco en la vida. Y algunos asunticos turísticos. Tenemos esta casa también al lado de la réplica de la casa histórica, otra casita verde llena de calcomanías de todos los viajeros que vienen en moto a dejar su recuerdo. Vea, tenemos algunas que vienen de Brasil y varios escudos de cosas de motos que vienen por aquí a dar la vuelta. Vea, mucho brasilero, otro de Brasil, Atacama, el desierto allá desde Chile y así sucesivamente. Ya tenemos el Infiernillo, 3042 metros sobre el nivel del mar y otros dos lugarcillos que vamos a visitar, que ya estamos
lugares muy cercanos, ¿no? Y algo curioso para que ustedes analicen la situación. El señor que está ahí sentado en el andén viene en bicicleta. Vea la bicicleta del amigo cómo es. Qué increíble, ¿no? En este aparatus viene subiendo estas montañas. Y no solo son los kilómetros de distancia, sino la elevación, ¿no? 3 kilómetros estamos hacia arriba. Para andar en bicicleta. Qué buen físico tiene aquel hombre, aventurero. Muy bien. Después de unos kilómetros despejó. Pudimos ver un poco de las montañas de esta región de la provincia de Tucumán. Y entramos a una comunidad donde nos dicen que tienen el mejor clima del mundo. Y bueno, pues está muy agradable el clima por acá. Eso sí, ¿para qué? No está ni frío, no está caliente, está seco, bastante agradable. Un lindo arbolito de fondo y cielo azul por fin. Pero el camino continúa por allá. Esto de aquí yo lo subí en Instagram hace unos días para que la gente adivinara qué fue lo que me pasó, ¿no? Y decían, que un chupón. Y yo, no, pues sí, un chupón. Vea eso todo ensangrentado. Me clavé la rama de un árbol durísimo así, pero me la clavé de que por poquito no estaría aquí contándoles el chiste. Pero seguimos con vida, seguimos con el recorrido. Y es Amaicha del Valle, el pueblito con el mejor clima del mundo, dicen. Vamos a darle un tourcito aquí porque hay unos loros allá, mientras mi hermano le va a echar agua caliente al termo para seguir tomando mate en la carretera, para ver si no me desangro. En serio, es que me clavó un palo muy fuerte aquí en Santiago del Estero caminando y ¡clac! Quedé como un pescado cuando lo sacan así, igualito. Nada que estos bellos loros no puedan solucionar con su alegría. Miren este árbol lleno de loros, diferentes a los loros que tenemos por allá en los países del Caribe. Estos son unos loros más oscuros, pero igual de bellos. Esta es la plaza principal de este pueblito, un lugar bastante autóctono de aquí, familias que llevan en su sangre la herencia de los pueblos indígenas de la región. Una vida muy tranquila, con su buena silla para que disfrute del mejor clima del mundo, aquí sentado en la pensión, con un restaurante para que se tome ahí sus matecitos con alguna cosita. Y este es uno de los últimos lugares que visitaremos de la provincia de Tucumán. Nos queda el postre, la cereza en el pastel. Veo actividad por allá. Vean esta vida de los pueblos tucumanos. Tranquilidad extrema. La gente aquí al lado y lado comiéndose un pancito, mirando el celular y una tiendita aquí con artesanías locales. Lo de siempre, amigos míos, en los lugares turísticos, pero con un toque bastante auténtico de la región, ¿no? Amaicha del Valle, paseo artesanal. Está como cerrado el asunto en este momento. De pronto también, como el resto de Argentina, abrirán las cosas ya muy tarde. De pronto estamos aún en la hora de la siesta. Estamos en las carreteras tucumanas, hacia allá la provincia de Catamarca, hacia allá Salta. Así que, Salta, aquí vamos. Uno de los viajes que tanto he anhelado hacer es la famosa Ruta 40 en Argentina, ¿no? Atraviesa todo el país y pasa por lugares increíbles, una belleza. Estamos en un tramo de ella. No todos los días se toma mate en la Ruta 40 o en un tramo de la Ruta 40 Argentina, amigos míos, en el tramo de Tucumán. Esto es histórico. Es más, esta es la miniatura del video. Ruta 40 Argentina, hasta que nos conocimos. Pa' Salta. El camino es para allá, pero antes hay que parar en un icónico lugar. Ha sido un día productivo, hemos conocido de todo y para traerles la cereza del pastel, bienvenidos a la ciudad sagrada de los Quilmes. La ciudad sagrada de los Quilmes es el Machu Picchu del norte argentino. Y todo esto que tenemos aquí alrededor fue la ciudad de los Quilmes donde vivieron ellos. Los Quilmes fueron los nativos de esta región de Sudamérica, acostumbrados a vivir en esta árida tierra, de cielos estrellados, de buenos climas soleados y de noches de invierno bastante frías. Aquí estuvieron acostumbrados a sobrevivir y construyeron esta ciudad que tenemos alrededor. Muchas de estas pequeñas paredes en piedra fueron sus hogares, sus techos, que también servían como murallas de protección ante cualquier tipo de pueblo vecino invasor. Ellos estuvieron viviendo aquí por mucho tiempo también bajo la sombra del imperio inca, el imperio tal vez más poderoso de este continente, que tenía mucha riqueza y que llevaba su cultura atravesando las fronteras. Ellos sobrevivieron varias batallas, varios intentos de invasión, hasta que un día por allá llegó un enemigo diferente, un enemigo que ellos no conocían, un enemigo de piel blanca montado en caballo, con un atuendo y una cortaza de acero que escupía fuego a través de su escopeta.
Así fue como los Quilmes conocieron la llegada de los españoles, así como muchas otras comunidades indígenas de acá. Resistieron la invasión de los españoles por más de 130 años, hasta que llegó un día en que no pudieron sobrevivir más. Ellos llegaron más preparados, tenían más arsenal y fueron derrotados. Muchas de sus estructuras, pues esto es lo que queda, ¿no? También nos damos cuenta de las técnicas para moler el trigo, el tipo de utensilios que usaban para hacer sus alimentos. Los españoles castigaron a los Quilmes de la peor manera que se puede castigar a una comunidad, y es desterrándolos, sacándolos de su hogar y llevándolos a una tierra desconocida y lejana. Los llevaron de aquí hasta las orillas del Río de la Plata a pie, una travesía que en ese entonces se hacía en un año, caminando y recorriendo casi que la gran parte del territorio argentino. De 2.600 Quilmes que salieron ese día, llegaron vivos solo 800. Ya terminaron sus días alrededor del Río de la Plata, donde también hay una ciudad llamada Quilmes, que ya sabemos de dónde viene. Vamos a meternos por aquí para ver qué más esconden en esta ciudad de los Quilmes, la ciudad sagrada, ¿no? La original, el Machu Picchu argentino, lugares de Argentina que tal vez muchos de nosotros no teníamos ni idea que existían, hasta que uno viene a estas tierras y empieza a descubrir los tesoros de cada una de sus provincias. A los Quilmes los sacaron de su tierra, los llevaron bien para allá para abajo, los obligaron a rendirle cuentas a una reina y un rey que no tenían nada que ver con ellos, hasta que después de mucho tiempo, en esta misma provincia, se declara la independencia de Argentina un 9 de julio. Los Quilmes no fueron completamente destruidos. Hoy en día quedan algunos que generación tras generación guardan en su ADN la herencia de los pueblos que aquí vivieron. Muchos de ellos se han devuelto, los cuales hoy en día llaman a esta tierra hogar, sintiéndose victoriosos de haber sobrevivido y de poder por fin recuperar lo que alguna vez sus antepasados habían perdido. Vamos a ver si llegamos un poquito más arriba y si el viento lo permite. A ver qué más cuentan estas paredes que llevan aquí más de 500 años contándonos esta historia. Vamos a llegar hasta allá arriba, hasta la fortaleza, punto de observación para protección de la ciudad. Vamos a ver si lo logro, porque ando con un calambre en el pie que me tiene cojo desde que corrimos los 10 kilómetros de Santiago del Estero. Pero vamos a hacerlo por los Quilmes. Aquí voy. Coronamos la fortaleza, punto de observación para ver desde aquí arriba cuando llegaba alguna otra comunidad invasora, el enemigo, los europeos. Usted se imagina lo que es estar aquí y ver de repente que llegan unos señores encima de unas bestias, caballos, pero que usted nunca había visto un caballo en su vida, y ve ese tipo encima de una bestia de esas y usted se pregunta ¿qué carajos es esa vaina? Desde aquí arriba, cómo ellos observaban y veían que venían esas tropas de españoles a por ellos. Debió haber sido un acontecimiento, ¿eh? Esa es la cima, la piedra grande a la que vamos a llegar. Con cuidado, ¿no? Porque de ahí para abajo el hueco es grande, ¿eh? No queremos más accidentes. Ya vieron lo que me pasó en el cuello. Hermano mío, le pido prestado el hombro, y desde aquí creo que esta sí es realmente ya la cima. Amigos míos, allá de frente, la ciudad sagrada de los Quilmes. Próxima parada, Cafayate. Cafayate, ¿sí o no? Sí. Anoche llegamos a Cafayate. Estamos en Cafayate, en la provincia de Salta. Y en su pueblito, ¿no? Cafayate, qué lindo lugar aquí en la plaza principal. Y llegamos derecho a un lindo restaurante a comer una de las empanadas probablemente más ricas que yo me haya comido en mi vida, acompañadas de un sabroso vino proveniente de la región. Y aquí tenemos a su linda catedral. Estamos hoy miércoles en la mañana, muy a las 8 de la mañana. Vea qué lindo el día. Comienza bien. Nuestra Señora del Rosario y su linda iglesia. Vamos a ver si de pronto ya están en misa. Con sumo respeto, vamos a ingresar. Está la plaza principal de Cafayate y aquí tenemos su famosa catedral. Una catedral del siglo XIX, un ejemplo destacado de la arquitectura colonial del norte argentino. ¡Qué lindo lugar! Aquí el plan es muy sencillo. Venir a tomar vino de la región. Se puede también hacer la ruta del vino de Salta, ya que aquí tenemos un clima árido, suelos secos,
secos, crea condiciones ideales para elaborar el vino. Se producen inclusive vinos Malbec y Cabernet Sauvignon. Y anoche que estuve probando algunos, de verdad que tienen muy buena calidad. Y esto es un pueblito colonial, un pueblito bastante pintoresco, bastante colorido. Míreme esas calles, esas casitas de colores, cosa linda, cosa bella, cosa bien hecha. Pero vamos a coger el auto, vamos a echarle agua caliente al termo, vamos a tomarnos unos ricos matecitos en el camino, vamos a dejarnos deslumbrar por sus montañas y paisajes y que comience la aventura, que comience la carretera. Tenemos mucho camino que hacer y muchos lugares lindos que descubrir. Así que sin más que decir, amigos míos, y si Nuestra Señora del Rosario lo permite, nos fuimos. Hay lugares del mundo muy bonitos, pero hay otros que exageran. Y a mí se me han dicho, me habían advertido que la provincia de Salta era uno de esos. Y confirmo, esto es una belleza de lugar. Esto no hace justicia, esto que les estoy mostrando en esta foto no es lo que uno puede ver frente a frente cuando viene a este tipo de lugares. Esto es una de las cosas más lindas que hay sobre el planeta Tierra. Esta ruta de aquí hace parte de la ruta 68, una de las rutas también bastante pintorescas de esta parte del mundo, de este país, y es que esta ruta acompañada de estos paisajes, de estos colores, de estas montañas rojizas, praderas verdes, algunos riachuelos, gigantes montañas, algunas con miradores. Vamos a ir aquí al mirador de las Tres Cruces. Si yo les mostrara todo lo que hemos visto desde saliendo de Cafayate hasta acá, ya estaríamos una hora de video. Y lo que nos falta, esto es algo que toca venir a hacer sí o sí. Buenas, esa es una de esas cosas que a usted le suena muy bonito, pero que si yo la compro y la uso a mí no me va a sonar igual. ¿Por qué no? Porque eso es bien difícil. ¿Cómo se llama este aparatico? Es una ocarina, ¿no? Pero no es como la ocarina del tiempo. Esta no tiene poderes mágicos. No sé, si vos le das magia, sí. Depende de quién la use, ¿no? Al man le suena muy bien. Yo me la llevo para la casa, seguramente no sonará igual. La práctica hace al maestro. No es el instrumento, es quien lo toca. Mirador de las Tres Cruces. Aquí vamos. Y esta ruta no es solo una de las más lindas que yo haya hecho, sino de las más peligrosas por lo mismo. Usted tiene que estar muy concentrado detrás del volante, porque es tan bonito y usted mira para todas partes que el paisaje lo hipnotiza a uno. Tiene que estar pilas en la carretera. Puede tener un accidente por estar contemplando la belleza del lugar. Y no es broma, no exagero. Es que esto no es todo, ¿no? Esto es un 1% de todo lo que ofrece esta carretera. ¿Qué vamos a hacer en esta provincia desde Cafayate hasta la ciudad de Salta? La paz en toda su gloria, el silencio, el viento. Aquí también a veces se ve el cóndor, muy de vez en cuando. Hay muchos loros, hay gatos de montaña, mucha fauna, mucha flora. Un lugar intacto desde tiempos prehistóricos que aún sigue aquí y lo podemos visitar a través de esta linda, delgada y bien hecha carretera. Otro lugar importante de aquí en esta ruta es el anfiteatro. Es esta formación rocosa de aquí, una formación natural que nos hace entrar a una especie de concha acústica completamente natural, que por eso se llama el anfiteatro. Aquí vamos a ver más gente. Este es uno de los lugares tal vez más visitados de esta carretera, de esta ruta, y es que es realmente impresionante. Normalmente aquí siempre hay alguien haciendo música, ¿no? Un cantante, algo, y hoy no es la excepción. Hasta el señor, sin micrófono ni nada, ¿no? A capela. Y se escuchan todo esto. Un lindo efecto de la acústica natural de las montañas argentinas. Nos quedamos sin yerba mate y mi hermano fue a pedirle allá a los chicos. ¿Lo logramos? Sí. Lo logramos. Tenemos más matecito para el camino. Muchas gracias, muchachos, ahí por rellenarnos y darnos una buena hierba para el camino. En la hamaca recostada, en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Y si el anfiteatro les gustó, póngale cuidado al lugar al que acabamos de llegar. A esto de aquí se le conoce como la Garganta del Diablo. Para entrar a la Garganta del Diablo, usted atraviesa este pequeño pasadizo. Viene la gente a vender sus artesanías, cosas muy bonitas por aquí hechas en la región, como estas lindas campanitas para decorar su casa, su finquita. Y bueno, es un camino largo de aquí para allá, lleno de artesanías, muy de por acá. Yo veo que todo el mundo se para como allá y miran hacia allá. Vamos a investigar. Esta es la entrada a la Garganta del Diablo. Vamos a hacer como hacen los chicos, que les toca subir esta lisa piedra y pues lo vamos a intentar. Vamos a ver si tenemos los zapatos indicados para la ocasión. Hoy no estamos en chancletas, hoy tenemos los pisos, los que son los de goma. Sí, está bastante resbaloso el asunto.
Lo logramos. Piedra resbalosa. Se ve fácil, pero no lo es. Por eso es que todo el mundo se queda allá abajo. Vea, se quedan ahí porque subir aquí es bastante resbaloso. Más fácil es subir que bajar. La garganta del diablo, amigos. ¡Qué calor! Otra formación rocosa que ya no cumple el objetivo acústico del anterior lugar, pero que tal vez su mística se esconde en el hecho simple de que aquí casi no llega nadie, por el difícil acceso al entrar, ¿no? Vamos a ver si logro llegar un poquito más arriba. Pero miren estas lindas líneas rocosas que se forman alrededor, ¿no? La erosión que con los años ha hecho de estas piedras un lienzo para dibujar este paisaje que tenemos hoy. Se ve fácil, pero no lo es, créame. Además que yo voy con una mano, que en la otra está la camarita. Cuando uno ve estas piedras así, eso es mejor de un trote rapidito. Vamos a llegar hasta allá y nos devolvemos. Huele a orines de gato salvaje, porque huele a orines de gato, pero pues aquí no hay gatos domésticos, ¿no? De pronto este es el hogar de algún tipo de felino salvaje de las montañas. ¡Wow! ¡Qué belleza! La garganta del diablo, amigos. Coronamos el lindo lugar. Los pocos que han llegado hasta acá dejan sus piedras bien balanceadas para que queden ahí. Ojalá por muchos años, tal vez toda la eternidad. Unos 5 minuticos de descanso en una de estas lindas piedras. Unos 5 minuticos de reflexión, de análisis, de digerir todo lo que estoy viendo. Y continuamos con la carretera hacia la linda ciudad de Salta. A ver de pronto si nos encontramos otro lugarcillo chévere en el camino. Aquí dejamos el recuerdo. Si usted viene en algún momento, deja saber si todavía sigue aquí. Sube usted por la garganta, llega aquí a esta mini cueva donde hay un árbol y justo ahí las encontrará. En nuestro camino hacia la ciudad de Salta no podemos no saludar a este pichirilo destruido que está en la carretera. El auto de la película Relato Salvaje. Este es el mismo carro que salió volando por aquel precipicio. Una muy buena película que fue filmada justo en este lugar donde estamos y ahí quedó el carrito. Este es el famoso puente de una película que para muchos es una obra maestra del cine argentino, coproducción con cine español, ¿no? Y Argentina puso a sus mejores representantes del séptimo arte en esta película donde este puente fue también protagonista. Ahí se las dejo para que le echen un ojito si les gusta el buen cine. Ahora sí, amigos, con el puente de Relato Salvaje por detrás. Ciudad de Salta, ya casi nos vemos. Tenemos hambre y queremos degustar algunas delicias, sea en el camino o sea allá. Esta es una de las carreteras más lindas que yo haya hecho en mi vida. Después de unas cuantas horas de recorrido en una de las rutas tal vez más lindas del planeta, aquí en la provincia de Salta hemos llegado a la ciudad de Salta, una ciudad muy importante para la historia y la cultura de este país. Una ciudad que a diferencia de otras ciudades argentinas ha conservado bien su arquitectura colonial, su arquitectura europea de la era de los españoles, como esto por ejemplo, el Cabildo Histórico de Salta. Tiene las puertas abiertas, el Cabildo Histórico. Vamos a ver si podemos chismosear un poquito por lo menos. Bueno, entramos al Cabildo Histórico, entrada libre, entrada gratuita. Muy pocas veces se ve eso, realmente interesante. Una especie de museo, ¿no? Muchos artículos de los aborígenes, de la gente que vivía aquí antes de los españoles, en un edificio bastante español. Un edificio, arquitectura colonial 100%. Miren estos pasillos tan bonitos, tan interesantes. Y esta placita aquí central, ¿no? Una placita central en un edificio que está también dentro de la plaza principal de Salta. Vamos a echar un vistazo a ver por qué dicen que Salta la Linda. A esta ciudad y a esta provincia de Argentina la conocen como Salta la Linda. Y bueno, por todo lo que hemos visto en este mismo video anteriormente, queda claro por qué es Salta la Linda, ¿no? Estamos aquí llegando entonces a su plaza principal. Linda, elegante y gran bandera argentina al lado de la de Salta, me imagino yo, esa roja con negro. Seguramente debe ser la bandera de Salta, sí señor. Mucho turismo por aquí, muchos estudiantes, mucha gente joven, algunos buses de turistas, arquitectura colonial en su punto, una ciudad colorida, clima agradable y una
manifestación. Justicia por Valentín. Espero que se haga justicia por Valentín. Estamos ubicados en el noroeste argentino. Esta es una de las ciudades más antiguas y culturales del país. Una rica mezcla de herencias indígenas, coloniales y gauchas. Y estamos, sí señores, en su plaza principal llamada la Plaza 9 de Julio, día de la independencia de este lindo país. Y sin más ni más que decir, vea la belleza del lugar. Sus palomas que no pueden faltar en una plaza. Su iglesia. Esa catedral está bien simpaticona. Vamos a echarle un ojo de cerca porque realmente que está muy bonita la iglesia, muy bonitos sus monumentos, muy bonita la ciudad. Esta ciudad fue fundada por allá el 16 de abril de 1582 por un conquistador español, Hernando de Lerma. El objetivo principal era tener un punto estratégico de comercio entre el Alto Perú, lo que es hoy en día Bolivia, y las ciudades de la región del Río de la Plata. Así que esta ciudad se convirtió en un centro de intercambio cultural y comercial. Esta fue, después de muchos años, una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú y luego del virreinato del Río de la Plata. Pero esta ciudad también fue escenario de múltiples batallas en búsqueda de la independencia. Aquí se libró la batalla de Salta, por allá en el 1813. La batalla de Salta consolida un triunfo muy importante y crucial para la independencia de Argentina. Por eso cada 20 de febrero aquí se celebra la victoria de la batalla de Salta. Dígame si no, esta es una catedral muy bella. Yo no es que sea fanático de las iglesias y de las catedrales, pero siempre terminamos en ellas, ¿no? Míreme esa arquitectura, esos colores, esos detalles, esa finura y cómo encaja muy bien en el ambiente que rodea la plaza de esta ciudad. Haciéndola única, especial, haciéndola linda, Salta la Linda. Hay un paseo peatonal importante que va tanto para la izquierda como para la derecha. Si vamos para allá, subiremos a una montaña en un teleférico, lo vamos a hacer en contados instantes. Primero, vamos a chismosear por allá en estas callecitas, a ver qué más delicias encontramos por ahí. Aquí estamos en la peatonal Alberdi y Caseros, que es esta de aquí. Allá al fondo veo una iglesia interesante. Parece que la vida quiere que visitemos un par de catedrales más. Vean estas callecitas, edificios coloniales, edificios bastante europeos, muy bien conservados. Y allá de fondo, la iglesia que venimos a chismosear. Muy buenos accesos peatonales, todo esto sigue siendo hacia allá peatonal. Muy tranquilo y un solecito ya de montaña, de ese que quema, de ese que pica. Aquí en Salta encontraremos mucha arquitectura así, ¿no? Colonial, de la época de los españoles, grandes catedrales, grandes edificios, de cuando llegaron los gallegos. Así se le conoce a los españoles en este país. No importa si usted es un español de Cataluña, no importa si usted viene del País Vasco, si usted es español, usted viene de Galicia, no importa de dónde venga, aquí todos son gallegos. Resulta que en esa época llegaron muchos de Galicia y desde ahí quedaron los gallegos. A los españoles aquí en Argentina se les conoce así. Muy linda la iglesia, muy lindo el pueblo, muy linda la ciudad. Vamos al teleférico, vamos a verla desde arriba, a ver qué tal. Vean estas callecitas tan bellas. Allá de fondo, el cerro que vamos a subir en teleférico. Miren esta catedral, qué cosa linda, ¿no? Colorida, pintoresca, bella ella. Los carteles aquí, las señales de las calles llenos de calcomanías de viajeros que andan por todas las provincias argentinas y hartos países de Sudamérica en moto, en lo que fuera, visitando esta especie de lugares tan únicos, ¿no? Tan bonitos, tan tranquilos, tan de buena gente, tan de buen clima, tan de buen comer. Vamos a echar allá a la cima de esa pequeña loma en teleférico y continuamos a partir de ahí nuestra travesía porque todavía faltan algunos kilómetros por andar. Gracias. Okay. Coronamos teleférico, ya estamos en la cima de la ciudad. Llegamos en una igual a ese, vea, va pasando por ahí. Gente feliz que viene a contemplar el mismo paisaje que nosotros. Foto grupal con las letras de Salta, toda esta familia que viene a tomarse la foto con la ciudad de fondo y la ciudad de Salta de frente. Brasileros, esto es un grupo de brasileros. Chachos, ahí la tienen. Salta la Linda, delante de ustedes. Aquí podemos tomarnos un cafecito, hacer la digestión. Tenemos una buena cruz, un buen firulais, un buen clima y una linda ciudad. ¿Qué más se le puede pedir? Con la ciudad de Salta de fondo, sí que hemos conocido lugares en este recorrido argentino, ¿no? Pero todavía nos falta. Vamos a pasar la noche en Jujuy. Apagaré la cámara, nos iremos a Jujuy. Pasaré la noche y mañana seguiremos la ruta hacia lo más cercano que podamos con Bolivia. Así que por ahora gracias por la compañía. Vamos a descansar, manejar un par de horitas más, cafecito y continuamos.